Muchas gracias por asistir a la charla. Lo primero que quería comenzar es, creo que todo el mundo recordamos esta escena. Morfeo le da dos pastillas a Neo y le dice, una, sigue viviendo, o sea, sigue viviendo el mundo tal como está, o dos, lo ve como realmente es, ¿no? Muchos de vosotros normalmente estáis en esta misma escena ahora mismo, sin ni siquiera saberlo. Soy Jorge, soy arquitecto de inteligencia artificial en Sopra Steria y en los próximos minutos quiero comentar un poco qué está pasando con nuestro oficio y qué podéis empezar a hacer a partir del lunes. Primero quería comentar un poco con historia. 1820, primera revolución industrial, había unos personajes que se llamaban los atadores. Estos atadores conseguían hacer aproximadamente entre unos 4.600 y 6.000 nudos al día. Cuando empezaron a llegar las máquinas, estas máquinas conseguían hacer 600 nudos en un minuto. Claro, estos son como aproximadamente unos 400.000 nudos al día. Empezaron a ver cómo su puesto de trabajo iba a cambiar, cómo que las máquinas iban a rodar pues su trabajo y empezaron a nacer pues lo que llamamos los luditas. Todo esto no es tampoco muy diferente a cómo estamos hoy día. Realmente nos estamos enfrentando a que tenemos a gente 24/7 trabajando en empresas desarrollando y nuestro propio puesto de desarrollador ya no era como era antes. La pregunta que os hago es si nosotros somos los luditas del 2026. Los luditas se manifestaron contra el cambio. No quisieron adaptarse, no tenían otra opción que manifestarse, romper las máquinas, entrar a las fábricas a romper las máquinas. Como digo, no consiguieron adaptarse al cambio. Nosotros podríamos ser ellos o, por el contrario, nos podemos adaptar. Y es que la revolución no espera. Tan solamente ya en este año, en el Google I.O. de recientemente, Google mencionó que el 75% de su código ya lo genera inteligencia artificial. O sea, imaginaos el percal. Google. Tenemos de los mejores ingenieros y desarrolladores del mundo ahí trabajando y resulta que le dice Google, ya no quiero que codifiques, no quiero que hagas una sola línea de código. Eso nos da un poco la perspectiva, el panorama de hacia dónde vamos, porque normalmente estas empresas suelen marcar un poco el ritmo de cómo se van adaptando estas tecnologías. Y no solo Google, sino tenemos también Microsoft, Intel, etcétera, que están empezando a hacer despidos masivos. Es verdad que algunos están un poco enmascarados porque después de la pandemia sobrecontrataron y ahora todo el mundo despide con un poco la premisa de que es inteligencia artificial, pero tampoco va muy distinto el panorama. Están empezando a echar gente porque lo están sustituyendo por inteligencia artificial. Dentro de nuestro panorama tenemos algunos cambios que poca gente empieza a ver, pero que poco a poco van ocurriendo. La primera de todo es la barrera del lenguaje. Yo recuerdo que cuando empezaba a hacer una POC o empezaba a hacer un proyecto, siempre me planteaba qué lenguaje utilizar, cuál es el mejor, cuál es el más rápido, cuál es el que mejor gestiona la memoria. Claro, esto hoy día empieza a descafeinarse porque lo que realmente importa es con qué lenguaje han entrenado más a esa inteligencia artificial. ¿Cuál es la que ella desarrolla mejor? Porque es la que más facilidades nos va a hacer para acelerar nuestro desarrollo y poder desarrollar más rápido. En GitHub, el año pasado, sacaron esta gráfica en la que va mostrando cómo por primera vez TypeScript adelantó y se puso como primer lenguaje. ¿Qué nos dice esto? Porque normalmente podríamos pensar, no, el primer lenguaje es Python. De hecho, estuvo durante bastante tiempo Python, porque básicamente toda la inteligencia artificial se empezaba a desarrollar con Python. Pero hoy día empezamos a ver cómo, una vez que ya está normalizado ese tema, tanto la codificación de los propios agentes como los desarrollos de nuevas aplicaciones empiezan a hacerse con TypeScript o con estos lenguajes que son mejores de manejar. TypeScript en este caso, pues como tiene un tipado
estructural y demás, pues ayuda a que la IA alucine menos y como hay muchísimo código también y está entrenado con muchísimo código, pues se está empezando a utilizar más. Quién sabe, mañana, el día de mañana, incluso a lo mejor nos podemos encontrar lenguajes específicos hechos solo para inteligencia artificial, lenguajes en el que están hechos solo para que ella lo pueda entender y desarrollar más rápido, o incluso que ella misma pueda hacer su propio lenguaje y con él poder desarrollar. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo es adaptar la inteligencia artificial a nuestro lenguaje, a cómo nosotros hacemos las cosas. Pero en un futuro seguramente esto cambie. Los frameworks propietarios. Muchas empresas empiezan a hacer, o durante un montón de tiempo empezaron a hacer frameworks que encapsulaban todo el tema de seguridad, que encapsulaban mejores prácticas, algo para que la gente con poco conocimiento incluso se pusiese a desarrollar rápidamente. Esto hoy día, con la inteligencia artificial, empieza a carecer un poco de sentido, porque resulta que tenemos que enseñarle, instruirle constantemente de cómo funcionan estos frameworks de inteligencia artificial que no lo sabe. Y es más rápido desarrollar con unos lenguajes o con tecnologías que realmente ya están adaptadas para ellos, más que estar constantemente adaptando algo. Entonces, hay aquí una parte que, tanto en mantenibilidad, seguridad, por ejemplo, ya empezaba a salir el mitos, ¿no? De todo el mundo que tiene un montón de reservas con él por todos los agujeros de seguridad que está sacando. Si nosotros tenemos un framework ya cerrado durante un montón de tiempo, quién sabe qué agujeros de seguridad va a tener, etcétera. Poco a poco estos frameworks empiezan a descafeinarse. Poco a poco se empiezan a adaptar a lo que son las nuevas, las tecnologías que mejor sabe manejar la inteligencia artificial. Otro punto es la competencia. Ahora prácticamente cualquiera puede desarrollar productos sin prácticamente conocimiento de desarrollo. Y esto hace que equipos muy pequeños, incluso sin apenas conocimiento de desarrollo, sean capaces de crear productos que puedan hacer competencia a las grandes empresas hoy día. No sé, tenemos cursos, Midjourney, muchas startups que están saliendo, Eleven Labs también. Hay muchas startups que están empezando a sacar productos muy potentes que, por ejemplo, consultoras con 50.000 empleados no son capaces de sacar. Y es que yo planteo una pregunta aquí. Si los clientes empiezan a utilizar agentes automatizados para desarrollar, el primer motivo de ganancias que tiene por ejemplo, una consultora, se empieza, ya no va a ser la primera. Tenemos que empezar a pensar cómo hacer producto, cómo la consultora puede hacer un producto para sus clientes en vez de pues simplemente prestarle al desarrollador o hacer desarrollos como tal. Poco a poco se está empezando a ver eso, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, nos están llegando nosotros como consultora también empezamos a hacer productos internos para ayudar a las empresas pues a hacer pruebas, ciertos automatismos, enseñarles, pero poco a poco vamos viendo como que nos vamos desviando del puro camino que era llego, te dejo a X personas que son expertas en este conocimiento y te empiezas a desarrollar, porque ellos también lo están haciendo. Y cada vez quieren que las cosas sean más rápidas, a menos coste, y eso está afectando también a las consultoras. El desarrollador agnóstico a la tecnología. Y es que ya no empezamos a buscar desarrolladores Java o desarrolladores Python. Empezamos a buscar desarrolladores que sepan manejar bytecoding o que sepan desarrollar con este tipo de tecnologías. Porque ya da igual el conocimiento que tengan, lo va a desarrollar la IA. Nuestro principal foco de trabajo se va a ir desviando y vamos a dejar tanto desarrollar, sino más a revisar, a probar, a hacer producto. Y ese va a ser nuestro principal fuente o sea, nuestro principal puesto de trabajo por lo menos a un corto plazo. Y no sé si vosotros, por ejemplo, recordáis a los Rambo. No sé si alguien sabe de aquí qué es un Rambo. Un Rambo es esa persona que solo podía tocar una parte del código, que solo podía tocar una tecnología, solo él lo conocía, nadie más. Y cada vez que pasaba algo, deprisa y corriendo, llamándole, yo me acuerdo que en una empresa tenían una persona que ya se había ido, pero la tenían contratada de autónomo
porque había una parte del código que solo él sabía tocar y tenía que echar horas extras cada vez que pasaba una incidencia o lo que sea para poder solucionarlo. Nadie más sabía hacerlo. Bueno, esto se va a acabar y se está acabando con la inteligencia artificial, porque es ella la que va a hacer ya este tipo de desarrollos. Y como comentaba antes, ya no desarrollamos código, empezamos a desarrollar producto. Es decir, empezamos a pensar más en el producto en sí que en cómo lo vamos a hacer, porque el cómo lo vamos a hacer hay otros mecanismos, ¿vale? Que más adelante vamos a poder ir viendo, ¿vale? Para desarrollar el producto. Pero nosotros muchas veces entramos ya en modo piloto automático. Le decimos, haz esto, haz lo otro, y después de haberlo hecho todo, revisamos que efectivamente, pues a nuestro criterio de calidad y con nuestro sello, pues eso está bien, pero ya no picamos código como antes. Antes pensábamos, pues eso, en patrones, cómo voy a organizar mi código, cómo va a ser la taxonomía, si vamos a utilizar DDD, arquitectura hexagonal, clean code, etcétera. Antes nuestra mente transcurría en eso, nos ponían un reto y nosotros teníamos que ir desgranando, ¿vale? Haciendo un diseño, un esbozo de todo eso. ¿Significa que esto ya con inteligencia artificial ya no es necesario? Por supuesto que sí. Vamos a seguir aplicándolo. Lo que pasa es que no lo aplicamos nosotros. El actor cambia. Ahora es la inteligencia artificial la que va a aplicar y nosotros nos tenemos que asegurar que lo está aplicando bien, ¿vale? Y por eso empieza a sonar mucho y empezaría a escuchar en las charlas por ahí seguramente o por ahí la siguiente palabra, harness engineering. Es como ponerle un arnés a vuestro código para que no se tire por el precipicio, para que esté a salvo. Es cómo nos vamos a asegurar de que lo que nosotros estamos construyendo realmente está haciendo lo que la IA, o sea, lo que nosotros queremos, lo que como si hubiésemos desarrollado nosotros, pero a una velocidad mucho más alta. Y es que pedirle cosas a la IA ya no basta. Antes, y es que no sé por qué, pero la gente decía, la IA es maravillosa. Tú le escribes una, y es verdad, pues había muchas pequeñas demostraciones que prácticamente no valían absolutamente para nada, pero decían, no, si tú le pides a la IA que te monte una landing page, te la monta muy rápidamente, vale, pero eso no funciona, eso no nos vale para nosotros, porque así a modo de POC está bien, te va a montar una landing y va a funcionar, pero nosotros lo que requerimos es que cumpla unos ciertos criterios, que cumpla, que tenga unas prácticas apropiadas para el framework que estamos utilizando, etcétera. Entonces ya no basta con solo competir en las cosas, hay algo más. Y esta es la evolución que nosotros vamos a seguir. Y es que tenemos que entender una cosa, y es que el LM predice el siguiente token. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Él no piensa, él no entiende las órdenes. Cuando nosotros le mandamos una orden, él no la está cumpliendo. Él, basándose en todo el contexto que tiene, él va a intentar predecir la siguiente palabra. Y es que aquí hay un tema muy peculiar, y aunque las guías están mejorando mucho, pero si vosotros estáis haciendo un desarrollo y la IA os dice, he pasado 15 de 15 test. ¿Cómo realmente nos aseguramos de que realmente ha ido uno por uno y los ha revisado y ha marcado el check realmente? Porque como esto es algo predictivo, basándose en el contexto y en el entrenamiento, lo más coherente es que lo siguiente que te diga es que lo he revisado. Pero no significa que lo haya revisado. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto siempre cuando estamos utilizando cualquier inteligencia artificial, que siempre va basada en el contexto que hay, ¿vale? Y es que el contexto hoy día se nos ha llenado de cosas. Antes solo teníamos un chat en el que teníamos un system prompt y la conversación que nosotros íbamos dando y salía de ahí. Pero es que hoy día tenemos muchísimas más cosas. Tenemos skills, tenemos ficheros de memoria, tenemos documentación, MCPs, tenemos un montón de artefactos y herramientas que están metidas en el contexto. Entonces, tenemos que empezar a dejar de utilizar prompt engineering, que deja de ser tan importante, a context engineering, que es, digamos, cómo curamos toda esa información. Porque coja en el contexto no significa que tenga que estar. Y es que me lo encuentro muy habitualmente en la gente que está desarrollando. Tiene proyectos, por ejemplo, un proyecto de backend
y resulta que tiene metido agentes, skills e instrucciones de frontend. Porque como tienen un repositorio general en el que lo tienen todo y tal, pues lo tienen ahí. O tienen a lo mejor en ficheros globales con instrucciones y skills de otros proyectos también, que como está a nivel global, pues lo va a arrastrar también al proyecto, al contexto, perdón. Nuestra misión aquí es empezar a ver qué entra en el contexto y qué no. ¿Vale? ¿Cómo vamos a curar esa información? Cuando nosotros le escribimos, que tenga lo que realmente necesita y solo eso. Y es que hay muchas formas de poder enturbiar el contexto. Información irrelevante. Imaginaos esto, le pedimos, yo qué sé, le podéis estar charlando con él y dices, dime cuál es el último modelo de inteligencia artificial, y pues seguramente el último no te lo dice, te dice pues el 5.1 o el 4.0, según cómo esté entrenado. Esa información cuando te ha contestado queda en el contexto. Y esa información es irrelevante, no es importante. Eso le va a confundir en toda la siguiente cadena de desarrollo que vayamos teniendo. Pero no solo tenemos que tengamos información y podamos distraer al LLM. Tenemos también información falsa o vieja que podamos tener en ficheros dentro de nuestro proyecto, en nuestro propio proyecto G. Podemos tener documentación que esté desfasada, no esté actualizada a la última porque no hemos actualizado esa documentación. Y él, cuando vaya a buscar cosas del proyecto, pues se va a encontrar con que esa información no es la correcta. Confusión, cosas parecidas también, que pueda, o sea, dos tostos parecidos, pero que sean distintos y que puedan confundir, ¿vale? O incluso información contradictoria, que le digamos, haz esto, pero resulta que en el código por ahí está esto de otra forma. Todo eso va a ensuciar el contexto y va a provocar que las siguientes respuestas no sean lo suficientemente certeras. Y hay que pensar que predecir el siguiente toque es como buscar una aguja en un pajar. Cuanta más paja tengamos alrededor, más difícil va a ser encontrarla. Y tenemos que tener en cuenta cómo limpiar lo máximo posible en nuestro contexto para que haga o intente cumplir el objetivo lo mejor posible. Y claro, tenemos un montón ahora mismo de cosas. Tenemos instrucciones, skills, subagentes, command. Tenemos hooks, MCP. Es muy importante que conozcamos cuándo utilizar cada uno de ellos. Porque si no lo sabemos y hacemos una skill, pero también hacemos un agente con la misma información o con el mismo objetivo, ¿vale? Ya estamos enturbiando también ese contexto. Si tenemos instrucciones en diferentes fases que van repetidas, también estamos engrosando el contexto, el coste, porque adicionalmente el buscar esa aguja en el pajar, para que el LM pueda encontrar esa aguja, lo que hace es que por cada una de las palabras de todo el contexto, ¿vale?, las convierte a un vector y mediante una fórmula matemática van mirando cuál es lo que se llama la atención, ¿no? En qué palabras hay que prestar atención, en cuáles palabras son las que se van relacionando una con otras. Y eso lo va haciendo por cada vez que nosotros vamos engrosando el concepto y por cada vez que tiene que predecir la siguiente palabra. Entonces, aquí os pongo una pequeña tabla para que entendamos que si queremos que la gente siempre tenga en presente algo, entonces lo podemos meter en una instrucción. Por ejemplo, a mí me gusta poner siempre una instrucción que es siempre que puedas utiliza subagentes. Porque utilizar subagentes va a hacer que nuestro contexto del agente principal esté lo más limpio posible. Porque vosotros cuando empezáis a hacer una exploración o empezáis a hacer un plan, ese plan va a buscar un montón de ficheros de vuestro proyecto. Resulta que a lo mejor hay algunos que no son relevantes. Simplemente pasó por ahí porque tenía que pasar para descubrir que lo importante estaba en otro lado. Pero toda esa información estará en nuestro contexto principal. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, subagentes, delegamos a que ese subagente tenga ese contexto sucio y solo nos dé la respuesta realmente válida. Si, por ejemplo, queremos algo que sea más determinista, podemos utilizar comandos, es decir, un flujo determinista de primero hace esto, luego hago lo otro. Quiero que, por ejemplo, pueda hacer un comando para que cuando vaya a crear una rama siempre me lo ponga en un formato. Esto es útil para estandarizar ciertas cosas dentro de una empresa, por ejemplo, ciertos patrones. Pues cada vez que vayas a, por ejemplo, a generar un endpoint,
¿vale? Tienes que seguir estos pasos, tienes que generar por aquí, quiere decir, podemos dar de una forma determinada. Pero si queremos garantía de que algo tiene que ocurrir sí o sí, deberíamos utilizar los hooks. ¿Qué garantía podemos tener? Ha pasado el LinkedIn, ha pasado el Sonar, tenemos un montón de harness ya en nuestra empresa que no utilizamos. Y pues hay que incluirlos en el flujo de estos agentes para que después de desarrollar sea capaz de verificar mediante un script o hooks, ¿vale? Mediante algo determinista que realmente ha hecho eso, que realmente lo está haciendo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues integraciones como MCP. Cuidado con los MCPs, porque hay MCPs que son enormes. Y aquí es importante saber qué va en cada uno de los contextos. Si una skill siempre va a, o sea, perdón, una instrucción siempre va a estar en el contexto de absolutamente todo el flujo, tanto agente principal como subagente, siempre va a estar. Pero una skill lo único que va a tener va a ser el nombre y la descripción. Ya está, siempre va a tener el contexto de eso. Si lo necesita, sabe cuál tiene que llamar y sabe que tiene que recuperarse la información de dicha skill para poder hacer lo que sea, ¿vale? Igual pasa con los agentes, que solo tiene una descripción y un nombre para que sepa que existen esos subagentes y que los puede llamar. Pero los MCPs son herramientas, son tools. Y por cada una de las herramientas tiene un nombre, una descripción, los parámetros y argumentos de entrada. E incluso podría tener cuál va a ser la salida que va a tener. Y la descripción puede ser enorme. Si vosotros instaláis el MCP de GitHub, os vais a encontrar con 100 y pico tools. 100 y pico tools que siempre van a estar en el contexto, en todas las llamadas que hagáis, aumentando coste, empeorando el resultado de los LLMs y haciendo que además que puede ser que ni siquiera en ese momento realmente lo necesite. Y muchas veces veo a gente que va activando y se está dando MCP en función de que. Entonces últimamente pues se está empezando a utilizar más skill precisamente por eso, skill con clear, que es dar como unas instrucciones breves y se puedan utilizar o agentes, ¿vale? SDD, Spec Driven Development. Y es que parece ser que las buenas prácticas de desarrolladores se nos han olvidado cuando hablamos de ella. Resulta que antes, mucho antes con Waterfall, decíamos, vamos a un cliente, cogemos las especificaciones, hacemos un diseño técnico, generamos un plan de pruebas y luego nos cercioramos de que todo eso se va cumpliendo y vamos desarrollando en función a eso. Y resulta que cuando vamos con IA decimos, haz lo que sea y nos olvidamos de todo lo demás. Pues es que necesitamos una metodología. Empezamos a necesitar seguir una metodología de trabajo. En este caso, he puesto los comandos de OpenSpec, ¿vale? Que lo podéis ver por ahí. También hay otros kits como SpecKit, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, cuando nosotros decimos o hacemos una exploración, un explore, lo que estamos haciendo es planificar con él primero y vemos que lo que nosotros lo queremos hacer, cómo lo va a hacer, ¿vale? Después hacemos un propose y esto es lo más potente que tiene Spec y es que el propose lo que hace es que te genera un propósito, es decir, cuál es el propósito de la tarea, un diseño, ¿vale? Qué puntos tiene que tocar, qué tareas tiene que marcar para indicar que está completado el desarrollo, ¿vale? Y incluso unos escenarios de prueba por los que tiene que pasar. Y esto es muy potente, se queda en vuestro código, se queda en vuestro JIT, que a partir de ahora tiene que empezar a ser vuestra fuente de la verdad. El propio JIT, el propio repositorio debería tener ahí todo lo necesario, vuestra fuente de la verdad para que el LM tenga todo lo necesario ahí, ¿vale? El aplicar, pues simplemente pues lo desarrolla en función, pues como tengáis configurado vuestro entorno, y el histórico, que es otra parte importante, es que lo deja metido en vuestro propio repositorio como archivado. Y esto es potente, ¿por qué? Porque cuando vosotros queréis modificar estas funcionalidades, él lo primero que va a hacer va a revisar qué es lo que tiene y va a decir, espérate, es que esto ya lo hice yo. Y para hacer esto, toqué esto y lo otro, punto. O sea, fíjate ya el contexto limpio que le va a llegar, ¿vale? De todo lo que es esa funcionalidad. ¿Vale? Por lo tanto, aquí lo principal es eso, empezar a utilizar una metodología de trabajo. Esto es fundamental ya en nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Como desarrolladores. Guías y sensores o Harness Engineering. Me gusta explicarlo como guías y sensores porque muchas veces es un poquito más fácil. Pero al final, pensar que nuestras guías son agentes, son las skills, son la documentación, son las instrucciones, todo eso van guiando, ¿vale? Todas las instrucciones que nosotros vamos pasando
son las guías, ¿vale? Que le indican entre dónde tiene que manejar el LM, ¿vale? Pero luego tenemos sensores, que en estos son también hardware, que son, digamos, qué puntos que cuando se sale de esas líneas, ¿vale? ¿Cómo le indicamos que has fallado para que repita el proceso o lo corrija, ¿vale? ¿Qué puede ser sensores? Pues que pase los tests, el linter, el sonar, todo este tipo de herramientas, pero incluso que sea capaz otro LLM o otra parte, otro proceso, que sea capaz de revisar la seguridad, que sea capaz de revisar que cumplimos las buenas prácticas, ¿vale? Que realmente verifique que las specs que había generado o que la funcionalidad sea correcta, incluso, por ejemplo, levantando con un Play el navegador y navegando por él y haciendo pantallazos para que realmente se cercione de que esa funcionalidad se está aplicando bien, ¿vale? Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ya no solo vale con primero escribir, ya no vale solo con adaptar vuestro entorno justo con lo necesario, sino que adicionalmente ahora necesitamos verificar verificar que él realmente ha hecho su trabajo. Y es que tener en cuenta una cosa, antes en nuestro flujo normal de trabajo podíamos generar ¿qué? 1, 2, 3, 4 PRs a la semana o 1, 2, 3 al día en función de los proyectos y demás. Algunos puede ser que mucho más, pero lo normal es que era un flujo que podíamos adaptarnos a él y que podíamos revisarlo. Antes, Technical Lead tenía más tiempo para revisar las PRs de su equipo porque el desarrollo era mucho más lento, pero es que ahora con IA somos capaces de sacar muchísimas más PRs al día. Pero entre a lo mejor 10, 15, 20, realmente las que queramos, porque podemos tener tantos agentes como queramos. ¿Cómo vamos a revisar ese trabajo que nos ha hecho? Y es este cambio que tenemos de mentalidad que tenemos que tener. Es, cuando vamos a empezar a desarrollar es, ¿cómo voy a probar que lo que me ha hecho la IA funciona bien? O que está haciendo lo que yo le he pedido realmente. ¿Cómo vamos a verificar eso? Y aquí es donde entran estas buenas prácticas, Spec Driven, Design y Harness Engineering. Vale, pero claro, ¿cómo podemos mostrar esto? O sea, mentalmente cómo podemos ver esto y cómo podemos hilar un poco todos estos términos, ¿no? Yo normalmente en mi casa yo tengo montado un workflow para mis juegos, para mi desarrollo, ¿vale? Bastante automatizado, que os voy a mostrar un poco para que veáis. Simplemente voy a hacer una landing, es de la típica POC, ¿vale? Que no vale absolutamente para nada. Pero bueno, es una forma rápida de mostrar, ¿vale? Para que no se hiciese muy largo tampoco esto, ¿vale? Esto simplemente es una página, ya una precarga, ¿vale? De la landing page simplemente subido a Vercel, ¿vale? Básicamente lo que he hecho es hacer un poco de recapitulación de todos los puntos de esta charla, ¿vale? En una landing. Y lo que va a empezar ahora, le voy a indicar qué es lo que quiero que haga, ¿de acuerdo? Entonces, como ya está automatizado, simplemente cuando hace un match, pues ya automáticamente se va a desplegar, ¿vale? Entonces, uy, ¿qué es aquí por atrás? Vale, entonces lo he puesto en varias columnas para que sea más fácil de ver, ¿vale? Para que veas un poco los procesos en los que más o menos mi flujo de trabajo va pasando, ¿vale? Pero aquí tenemos, por ejemplo, por refinar. Es decir, yo lo que primero que hago es que hago un explore para refinar la tarjeta que le he dado. Y luego hace, por ejemplo, TDD. Es decir, para mí una de las mejores prácticas también, lo tengo mucho en las instrucciones, es que haga TDD siempre, ¿vale? Pues primero hace los TR, después hace la implementación, revisa el CI y demás todo, hace una revisión de seguridad, patrones, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente, pues le escribo una historia de usuario desde mi punto de vista y él lo que va a hacer va a entrar en mi código, va a revisar, va a hacer un explore, va a revisar qué puntos tiene que tocar, ¿vale? Me va a hacer unos criterios de aceptación, me va a hacer cuestiones abiertas, incluso, bueno, me deja por ahí el fuente de la historia de usuario, pues para que quede ahí también como punto. Y en las cuestiones abiertas, pues simplemente por digo, venga, pues le contesto rápido, ¿vale? Esto era como un plan más de demostración, pero le escribo rápido para que él entre en ese flujo y hable. Fijaos que yo no estoy abriendo ni siquiera un IDE. Me ha abierto un IDE aquí. Yo tengo un workflow montado en el que es capaz de, con mi repositorio, empezar a hacer todo esto. Y yo entro en modo Product Owner. Empiezo a entrar en modo hacer producto, ¿vale? Bueno, pues
Él me contestó, me la mandó a aprobar, o sea, yo le pasé a aprobada y en este caso pues ya pues empieza pues un poco todo el flujo a hacer, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo primero que hace? Lo siguiente que va a hacer cuando se meten en aceptar, cuando les doy a aceptada, es me genera una rama, me genera una PR en draft y me genera el propose, es decir, el diseño, que aquí lo podéis ver, ¿vale? El diseño, el propósito, las tareas que tiene que cumplir, ¿vale? Las especificaciones, que ahí están todos los escenarios que tiene que hacer. Es decir, esto empieza a ser nuestro día a día. Tenemos que empezar a pensar que esto va a ser un poco nuestro día a día. Una de las dos partes, que ahora os comentaré luego más adelante. ¿Vale? Bueno, nada, pues genera los test de los test red, empieza luego con toda la implementación lista, revisa pues que todo se ha ido haciendo correctamente, etcétera. Voy a pasar un pelín esto más para adelante, ¿vale? Revisa el CI, hace la revisión, ¿vale? Aquí pues yo me aseguro, pero aquí hay un punto importante. Fijaos que en pruebas funcionales yo le digo que me levante el código, me lo pruebe, me haga pantallazos y me lo suba a mi Trello, para que yo de un primer vistazo vea que realmente lo que yo le he pedido realmente está ahí, que lo va haciendo. Incluso le tengo asignado 2 personas aquí para que él sea capaz de asignarle a la persona que menos trabajo tiene, ¿vale? Que se la pueda asignar para que ella ya realmente vaya, revise el código, revise la PR y sea capaz de determinar si está bien o no, o lo pueda volver el flujo hacia atrás, o lo pueda escribir ahí, me va contestando. Y una vez en hecho, lo que hace es un archivo, un archive, y hace el mesh de la PR. Todo automatizado. Y aquí no he tocado una sola línea de código, no he levantado absolutamente nada. Y la siguiente parte del vídeo es muy rápida, simplemente es que mientras yo me fui al gimnasio, le puse a trabajar. Y es que ahora puedo estar en el gimnasio y mientras tanto puedo hablar con él, puedo estar revisando cómo van mis tareas, puedo estar moviéndolas, puedo interactuar con él sin que ni siquiera tenga de frente un IDE. Fijaos la potencia que tiene esto. Cuando esto mismo lo podríamos llevar a cualquier empresa, a cualquier consultora, para que se conecte con un Jira y que el Product Owner pueda hacer POCs muy rápidamente. No significa que él tenga que hacerlo absolutamente todo él, porque lo más técnico lo haréis vosotros, pero también lo podéis hacer de esta manera. Pero es que un Product Owner rápidamente podría sacar POCs de que esas cosas que muchas veces dice que no tiene tiempo y que os pregunta y dice, oye, ¿y si podemos hacer? Es que no hay tiempo para esto. Pues rápidamente podríamos hacer algo. Bueno, esto es una landing page así muy esto. No es lo más importante, pero simplemente para que veáis. De hecho, al final todo tengo puesto el QR, por si alguien quiere entrar y verla, para como modo resumen. Y tengo puesto adicionalmente un poco qué agentes y cuál es un poco la estructura de este pipeline que yo tengo montado, cómo está hecho y con qué tecnología está hecho. ¿Y qué cosas entonces podemos empezar a partir del lunes? Lo primero de todo, os recomiendo encarecidamente que echéis una revisión a alguna metodología, es decir, o SpecKit o OpenSpec, cualquier cosa, ¿vale? Empezar a implementarlo en vuestro puesto de trabajo, en vuestros proyectos. Empezar a pensar cómo vais a probar lo que la IA está generando, cómo os vais a cerciorar de que lo que ella está haciendo realmente, o sea, de que lo que ella va a hacer esté correcto, ¿vale? Esté bien hecho. Así que empezar a pensar en si vais a hacer, por ejemplo, un endpoint, cómo realmente luego va a validar esto, qué test se necesita. Luego necesitáis un agente que se conecte a vuestro, por CUR, por ejemplo, a vuestra API para que lance pruebas funcionales, ¿vale? Y empezáis a pensar en context engineering. Es decir, empezar a revisar si primero vuestros proyectos están adaptados para manejar inteligencia artificial o bytecoding. Es decir, empezar a pensar en si estáis utilizando un framework, si tiene todo lo necesario para realmente para hacer como el framework, las buenas prácticas del framework dice, porque si no vais a empezar a desarrollar y va a hacer cualquier cosa y va a decir, no, pero es que no me ha hecho los test como yo quiero, no, porque no me lo ha metido en esta estructura. A eso es lo que me refiero con preparar vuestros proyectos, ¿vale? Y pensar también qué cosas hay de más o de menos cuando vosotros estáis desarrollando. De vez en cuando echar un vistazo a qué gente se ha llamado, qué skill, ¿vale? Echar un vistazo a qué va en el contexto para aseguraros de que sea lo más eficiente. Y es que aquí tenemos
dos vías para un desarrollador. Por una parte, podemos ser aquellos que construyen estos flujos de trabajo, es decir, podemos ser esta gente que llega a la empresa o llega a un proyecto y se empieza a hacer sus agentes, skills, etcétera, para adaptar ese proyecto a lo que es el desarrollo. O dos, podemos ser los que sacamos el producto adelante, es decir, somos los que ya tenemos montado el flujo y somos los que mediante pues iteraciones con ella somos capaces de sacar lo más rápido posible valor para la empresa, sacar producto lo más rápido posible, porque esto corre, el que no corre vuela, ¿vale? Pero ¿qué no cambia? No cambia vuestro criterio, ni la capacidad de pensar problemas, ni la responsabilidad de quien lo firma. Al fin y al cabo, si vosotros entregáis una PR, aunque esté hecho con IA, la habéis entregado vosotros. Y si está mal hecho, también es culpa vuestra. No podéis decir, no, es que la IA... No, también es culpa vuestra, ¿vale? ¿Qué pasa? En mi local funcionaba. Pues esto es igual, ¿vale? Y entender el negocio, ¿vale? Esto también es muy importante. Entender el producto también sigue siendo vuestra labor. La era post-código ya empezó y si vais a estar en ella o si vais a ver cómo pasa. Muchas gracias.